7:30 de la mañana recibimos con gran gusto al señor Víctor Rossi, exministro de Transporte y Obras Públicas y actual integrante del equipo de asesores del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Rossi, buen día, ¿cómo anda? Bien, muy bien. ¿Cómo le la campaña, Rossi? Bueno, es una campaña diferente ¿En qué? en varios aspectos. Es una campaña donde no se ha profundizado en discusiones sobre temas, sobre ideología fundamentalmente, donde por otra parte las propuestas son propuestas que en muchas áreas no polemiza. Yo he comentado de que parecería que todo lo que en el país marcha bien, y que por suerte hay mucho que marcha bien, parece que es de todos, que todos lo construyeron, todos lo apoyaron y todos lo van a continuar. Mientras que si acaso se ha centrado en las dificultades o en los retrasos, donde ahí sí la responsabilidad es exclusivamente del partido de gobierno. Pero creo que es una campaña, como tradicionalmente sucede en las últimas elecciones en el país, muy disputada, que se va a definir por muy cortos márgenes. Exacto, o sea, ¿usted entiende a esta altura de la campaña que el resultado es abierto? O sea, que las elecciones están abiertas. Bueno, va a ser muy disputado. Yo, por cierto, que estoy convencido de que tendrán un resultado que es producto de que los uruguayos han participado de un proceso que ha sido muy beneficioso para el país. Un apunte anterior, sobre un aspecto anterior. ¿A qué tema le faltó profundidad en el análisis? A los temas que están en discusión, en realidad... O sea, todo se toca, pero superficialmente. Le vuelvo a repetir, es decir, en realidad se percibe claramente que cuando se abordan los temas no hay el interés de profundizar para construir una solución. ¿Y eso vale para todos los partidos en disputa? Bueno, que tienen características, tienen matices, porque muchos en su crítica profundizan sin reconocer los aspectos positivos o las dificultades. Otros ni siquiera critican, pero también tienen una actitud de desconocimiento de la realidad, y eso no permite cimentar ninguna solución. Bueno, Víctor, dígame, cuando usted habla de la posibilidad de un resultado muy ajustado o de una definición muy ajustada, ¿entiende o asume entonces que hay un sector de Frente Amplista que está dudando de su voto? Bueno, sí. Algunos dirigentes del Frente Amplio se han referido a ese sector como de aquellos frente amplistas que tienen o enojos personales o particulares, o se sienten decepcionados porque esperaban más, o tienen una actitud de demanda donde lo hecho hasta el momento considera que amerita dar pasos más largos, y eso es legítimo, pero que tienen dudas sobre si el camino es profundizar el gobierno del Frente Amplio. Bueno, esos sectores en elecciones que tradicionalmente en la historia del país se definen en un 4 o 5%, porque es la historia de los últimos actos electorales, bueno, esas vacilaciones pueden definir la elección. Pues sí, inciden en esto que puede aparecer muy disputado. Claro, y hay que convencerlo. Es el tiempo, faltan algo más de 2 semanas, es el tiempo para convencerlo. Y los ciudadanos tienen que pesar lo que han vivido, lo que es el resultado de estos años de gobierno frente amplista, y las perspectivas, las aspiraciones, las legítimas expectativas que ellos tienen de futuro. Y creo que cuando hagan esta reflexión se va a estar confirmando el resultado que conviene al Uruguay. Bien. Víctor, lo hemos convocado para hablar, por ejemplo, de lo que significan los planes establecidos en el programa del Frente Amplio o en las bases programáticas para un eventual tercer gobierno. Y sin embargo, debo analizar, o por lo menos consultarle respecto a estos asuntos que hoy están en campaña. La llegada de presos de Guantánamo.
¿Eso le parece que distrae, digamos, o es oportuno? ¿Cómo lo analiza? Porque además quiero hablar luego de la salida de tono del presidente. Bueno, sí, la verdad es que era un tema que en ningún momento yo, por lo menos, tuve previsto como un tema de campaña. Más bien, la llegada de presos está vinculada a una definición que hace muchos meses el presidente de la República había anunciado, había comunicado. Desde entonces se ha generado una polémica que incluso tuvo participación en alguna instancia parlamentaria y la verdad que a veces hasta cuesta entender cuál es el factor de diferencia. Es que no estamos dispuestos a aceptar esas personas o es que se están cuestionando los procedimientos utilizados. Bueno, sí, creo que allí se establece, me parece, se establece el aspecto humanitario al que usted alude, pero creo que hay una necesidad de saber exactamente cuál es el nivel de acuerdo, qué hay firmado, qué hay detrás de esa circunstancia que además va mezclando aspectos comerciales como la venta de naranjas, la llegada de presos por naranjas, por lo menos a veces se sintetiza bueno, pero en términos facilongos, ¿no? Bueno, creo, claro, ahí está. Usted utiliza el adjetivo, creo que hay una forma grosera de Pero no debe saberse considerar exactamente cuáles son los puntos de ese acuerdo. Pero la ley de refugiados a la que se hace referencia implica la iniciativa del ciudadano que quiere el refugio y también establece una serie de limitaciones en protección del derecho que esas personas tienen a ser respetado en su individualidad. Y eso me parece que se ha dejado de lado y nos hemos centrado en una discusión de otro tipo, donde si el presidente informó adecuadamente, no informó, dijo todo, no dijo, si hay un acuerdo previo, claramente si están presos, ellos solo van a poder firmar la solicitud de refugio en el momento que le autoricen los que lo tienen presos. Y no están presos en cualquier condición, están presos en condiciones muy duras. Y yo que tuve algún año preso, claro, tal vez en condiciones no tan duras, sé las presiones que ejerce el carcelero solo por el hecho de tener la posibilidad de tenerlo encerrado no se sabe cuánto tiempo y con qué control. Debió existir un acuerdo, dice usted, entonces. O sea, existe un acuerdo para eso. Hay un interés notorio de los Estados Unidos de Norteamérica de darle salida a esta situación, que es responsabilidad de ellos, no nuestra, no de los uruguayos. Y lo que hace el presidente Mujica, como modo de establecer su voluntad de buenas relaciones, tal vez, pero fundamentalmente con un fundamento de humanidad, es decir que acepta la solicitud y el trámite se hará como corresponde. Bien, un breve apunte sobre el tono del presidente para expresarse en medio de la campaña. Usted y todos los ciudadanos del Uruguay conocen, valoran, le tienen cariño al presidente tal como es. Y no lo vamos a descubrir nosotros hoy, ni nos va a sorprender, porque si hay una persona que justamente a lo largo de toda su vida, e incluso en el ejercicio de la presidencia, se ha permitido una forma muy llana y muy horizontal de comunicación, casi como si estuviéramos en el fondo de nuestra casa, o a veces peor. Bueno, es el presidente de la República. ¿Y no hay un tema de investiduras allí? Porque es correcta la apreciación suya respecto a los niveles de aprobación, que son históricamente altos para un mandatario que se retira. De cualquier modo, también no debería tener más cuidado en medio de una campaña, Víctor. Pero eso tendrá que conversarlo con usted, con él, pero créame que la población en general, ampliamente, lo acepta como es. Claro, y nosotros, ¿qué derecho tenemos a juzgarlo? ¿Nos parecerá bien? ¿Nos parecerá mal? Claro. ¿Nosotros haremos lo mismo? ¿Estaremos dispuestos a hacer lo mismo o no?
pero el presidente de la República Bien. es él. Se lo pregunto a usted porque integra el equipo que asesora al doctor Vázquez y que están en el diseño permanente de una campaña. Pero escúcheme. Entonces, quiero saber si le hace bien o mal al equipo de campaña del doctor Vázquez estas apariciones del presidente. Esa es la pregunta bien concreta. Eso es otro asunto. Ese es otro Respóndame asunto. ese otro asunto. El otro asunto es que yo considero que no es un factor que incide en el desarrollo de la campaña, porque Mujica es una personalidad que es Mujica, es irrepetible y no tiene incidencia sino en el conjunto de la sociedad uruguaya. Y usted ha visto que incluso cuando sale el Uruguay, él mismo se encarga de tener incidencia más allá de la propia ciudadanía del país. Nosotros en el trabajo con el doctor Vázquez jamás se nos ocurriría decirle a Vázquez cómo tiene que decir algo, y mucho menos a Mujica, que es, en ese sentido, usted lo conoce, ingobernable. Bueno, muy bien. Víctor, se habla de la necesidad de un shock de inversiones. El programa del Frente Amplio específicamente señala, de no realizarse las inversiones necesarias, estamos hablando sobre todo de infraestructura, se frena el crecimiento del país. Creo que además se apunta muy específicamente al tema de las rutas. ¿Cuál es su primera consideración sobre este punto? La primera consideración es ni colapso, como por ahí también el presidente dijo hace algunos meses atrás, ni shock. Ni colapso, porque en realidad, si bien hay problemas en la caminería y fundamentalmente hay una exigencia de inversión, de mayor inversión y de mayor trabajo, sin embargo, no hay un solo kilo de producto del Uruguay que se haya visto impedido de salir del país. Y no shock, porque el shock da la idea de que es una cuestión que cuando uno decide, al otro día lo tiene resuelto. Y en materia de carreteras, de caminería, de vialidad, no hay milagros, hay trabajo, hay definiciones, inversión y trabajo, porque a veces con la inversión sola y con la decisión sola, con el título, no alcanza, sino hay un seguimiento y una buena administración de los recursos. Bien, cuando uno alude al concepto de shock, ¿no es acaso también aquella disposición política, la voluntad de firmar recursos, de firmar en el presupuesto determinado monto? Eso en general no es un problema de buena voluntad o de mala voluntad, es un problema de que los recursos siempre son finitos. Claro. Acá lo que Uruguay necesita invertir en los próximos años en materia de caminería no va a poder ser incluido en el presupuesto. No fue incluido en el pasado y no va a ser en el futuro. El presupuesto, que habrá que duplicarlo, que ya se duplicó respecto a lo que venía de periodos anteriores y que habrá que volverlo a duplicar, servirá para algunas acciones directas y para apalancar la participación privada, que es la inversión que necesitamos para alcanzar los niveles imprescindibles para la rehabilitación de la red. Bien, ¿de dónde obtiene? Imaginemos que usted es futuro ministro de Transporte y Obras Públicas. Bueno, pero no es bueno imaginar. A mí me planteémoslo. gusta caminar sobre lo firme. Hagamos un ejercicio de prospectiva. Supongamos que definitivamente el Frente Amplio gana el tercer gobierno y que usted asume el cargo que ya... Bueno, seguramente lo asumirá un compañero Frente Amplista y con él colaboraremos. Bien, y allí usted habla de la duplicación de ese presupuesto. Sí. ¿De dónde se obtienen primero esos recursos para esa duplicación? La duplicación del presupuesto es posible porque el país afortunadamente ha crecido y ha crecido mucho. ¿Cuánto se invierte hoy, Víctor? Actualmente 1.200 millones es la inversión que se hicieron en el último quinquenio. En el quinquenio que yo tuve el honor de participar como ministro, no alcanzó a 800 millones lo que se invirtió en carretera precisamente. 1.200, o sea que vamos a 2.400 millones de dólares. Yo creo que es la aspiración Bien. de un ministro en función de la tarea que tiene por delante. Eso es lo presupuestal. ¿De dónde se obtiene entonces? Del presupuesto, que como le digo, la economía del país ha crecido y debemos estimar que en el transcurso del próximo quinquenio va a seguir creciendo
lo que permite, por distintos mecanismos, reunir una cantidad similar Bien. a esos 2.000 y tantos millones de dólares. Correcto. Y lo que reste como para completar esa necesaria inversión vendrá de los acuerdos con los privados. ¿Por qué fracasó o de pronto no arrojó los resultados esperados el sistema de participación público-privada? No fracasó, simplemente que prácticamente no ha funcionado, no se ha puesto en marcha. Bueno, claro. Salvo una cárcel, digamos. Salvo un llamado que se hizo para la cárcel, mencióneme otro más llamado. Yo creo que ahí hay, primero que estos procesos son procesos complejos. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al ministerio por primera vez, recibimos una corporación vial que había sido un esfuerzo del Ministerio de Transporte en la etapa anterior, en la etapa del ingeniero Cáceres, donde se buscaba soluciones para la participación de recursos que no estaban en el presupuesto y menos en el periodo de la crisis económica del país. Nosotros ese instrumento lo pudimos hacer funcionar y nos dio un excelente resultado como un mecanismo de concesión directa entre la Corporación para el Desarrollo y el Ministerio de Transporte. Y eso nos permitió enfocar varias obras. ¿Ese sería el instrumento? En este momento, en este momento tendremos que utilizar la vieja, ahora Corporación Vial del Uruguay, deberemos utilizar las PPP, que habrá que ponerlas en marcha, se le pasará la escofina que haya que pasarle para que el mecanismo funcione. Tendremos que utilizar los mecanismos de concesión en sus distintas expresiones. Hoy en el país hay concesiones, en su momento fracasaron muchas, pero existe un mecanismo de concesión hasta más simple que la PPP, que pueden ser utilizadas para canalizar inversiones privadas y para recurrir a instrumentos como es la colocación de papeles en la bolsa, para que los uruguayos que ahorran puedan ahorrar en la obra pública del Uruguay. ¿Qué, la SAFAP participando? No, la SAFAP también, sí, a través de mecanismos que estamos de alguna manera concibiendo. Por ejemplo, en este momento se está trabajando en la conformación de un fondo que será un poco como el arrancador, un fondo con aportes institucionales y aportes de organismos multilaterales, y que será como el arrancador de las inversiones que después, una vez en marcha la obra, para su mantenimiento tomará la FAP. Bien. Rossi, ¿qué arista necesita más Escofina en el instrumento PPP? Bueno, la Escofina es suficiente como para que el los fondos privado, inversores, sí, las empresas constructoras y el Estado sintonicen, puedan acordar un proyecto. ¿Y dónde falla esa sintonía hoy? Han estado trabajando y tengo entendido que ya hay un proyecto tan afinado como para hacer un llamado en horas, pero si no fuera suficiente, habrá que elegir el lugar donde todavía no calza. Bien, un comentario por un aspecto anterior. ¿La SAFAP entonces participando de la obra pública directamente? Ojo, directamente no. Las SAFAP no las podemos arriesgar en sus colocaciones. Tienen que hacer colocaciones seguras porque es el ahorro que da seguridad a nuestros trabajadores del futuro. Bien. Por lo tanto, el instrumento tendrá que construirse de tal forma que las SAFAP puedan tener un aterrizaje seguro en esos proyectos. De cualquier modo, es cierto que esos volúmenes de dinero el Uruguay no se los puede permitir tenerlos ociosos. Tiene la obligación de buscar los mecanismos que permiten utilizarlo para seguir creciendo. Se habló de un posible fracaso del presidente de la República cuando viaja a Finlandia tratando de convocar a una tercera planta de UPM y se le señala por parte de los ejecutivos que hasta tanto no mejore la caminería para extraer la producción es imposible pensar en radicar esa inversión. Demuéstreme que eso es así.
No, le tiene que preguntar a los de Finlandia, no a mí. No, pero los de Finlandia no hicieron ese tipo de planteo. A ver, ¿qué planteo hicieron? ¿Usted estuvo ahí? Cualquier inversión de esas características presupone el desarrollo de un área de infraestructura que generalmente quien hace la inversión de la industria toma una parte a su cargo y la otra es la contrapartida de la sede que tiene interés de que esa inversión se concrete. Así ha pasado en Fray Bentos, así está pasando y algunos problemas por ahí están picando en Conchillas, y así será cualquier inversión de esta magnitud y de ese tipo. Generalmente, cuando hay que hacer una caricatura de un problema, y además con la intención de señalar dificultades, se simplifica en eso. Pero en eso que ha trascendido, Sí. en eso que se ha titulado. Sí. Pero la verdad es que es desproporcionado el problema que se aduce con la magnitud de la inversión de que se está discutiendo. Está bien, pero vayamos entonces... No hay tal dificultad. No hay tal dificultad. No hay Pero tal vayamos a un dificultad. aspecto medible, digamos. Camiones transitando a 15 kilómetros por zonas de fuerte impacto forestal parece ser un dato incontrastable en cuanto a esa dificultad. Depende de la zona, porque indudablemente hay caminería que es nacional, hay rutas nacionales, hay caminería departamental, hay caminería local y rural, y hay caminería que es responsabilidad de quien hace la explotación. Entonces, problemas, por ejemplo, que se han difundido últimamente son en áreas donde indudablemente quien desarrolla la explotación, si quiere circular en momentos donde caen una cantidad muy importante de milímetros de agua en caminos de tierra o a lo sumo de pedregullo, y bueno, tiene que hacer la inversión adecuada. Cíteme un ejemplo, Rossi, sobre ese punto. Bueno, hace pocos días hubo algunos problemas por dificultad de circulación. Yo que en su momento manejé un ómnibus, yo sé lo peligroso que es en caminos no consolidados un ómnibus. El peso de estos camiones es un peso que en total debe andar arriba largo de las 35 toneladas. Y claro, no es un problema que no puedan circular. Pero me pregunto, es un problema que genera riesgos. Usted advierte que muchas veces hay reclamos privados que deben ser resueltos por el propio sector privado y le endosan al gobierno central. No lo endosan. Los sectores privados son plenamente conscientes de sus necesidades y de los límites que puede tener el sector privado. Pero estamos en campaña electoral y entonces muchos temas se magnifican y se transforman en crisis, en dramas. Claro, pero cuando pase la campaña electoral, los camiones van a seguir a 15 kilómetros, ¿no? Estamos de acuerdo con que no hay una solución inmediata. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de arreglar ese camino? Yo le he manifestado que sí, que existe la necesidad de una importante inversión. Y los camiones a 15 kilómetros no se realizan ninguna ruta nacional, más allá de que hay algunas que están en mal estado, es cierto. Quiere decir que es un problema del Uruguay para acompañar el crecimiento de la producción, para no ser un obstáculo, para que no exista colapso de hacer una inversión importante como la que hemos estado hablando. Ahora, acá no hay milagros, hay trabajo, hay inversión y trabajo. Y yo le puedo decir hoy que, sin embargo, usted que hace un rato me hablaba de los cuatriles con que se califica la realidad de la caminería en el regular Uruguay. Y malo. Sí. Exactamente. Bueno, la foto en cuatriles del estado de la caminería hoy no es el peor de la historia del Uruguay. Sin embargo, nunca se habló tanto de este tema como ahora, porque estamos a un mes de las elecciones. Bien. Claro, el asunto viene además de atrás, ¿no? Porque se dice, bueno, pero en la Punta del Monte, hasta la UPM, por ejemplo, por citar el caso de la empresa, también, por más que luego transite por una buena ruta, si tuve que demorarme en la otra primaria, es complicado. Bueno, pero ahí está la responsabilidad del particular, ¿verdad? Porque ¿cómo sale del monte? ¿Quién se lo va a sacar del monte? Esto también nos lleva al asunto del ferrocarril.
Y allí usted lo advierte, ¿sí? que tampoco el ferrocarril va a entrar al monte, porque, No, claro. por lo tanto, también va a necesitar Pero usted allí ha sido muy crítico, Víctor. caminería y camiones, Sí. va a necesitar, aunque el ferrocarril funcione, para llevarlo hasta el ferrocarril. ¿Por qué no despega el ferrocarril de cargas? Yo he dicho que porque no sabíamos lo suficiente para poner en marcha el ferrocarril. Y hoy hay expertise, como se dice. Y hemos aprendido mucho. Todavía se han puesto en funcionamiento la mejora de las vías, de los trazados de vías, y en ese sentido da la impresión de que estamos en marcha. Se ha dejado de soñar con alternativas y directamente el Estado, con financiamiento a veces del FOSEN, del Fondo del Mercosur, a veces de algún organismo multilateral, se ha puesto a recuperar las vías, que es la condición 1. Pero la segunda condición, habrá que ver si es que aprendimos lo suficiente, es poder operar para que el ferrocarril pueda competir en la captación de la carga. Y sabe una cosa, Daniel, yo también en esto quiero ser sensato. No se puede vender la idea de que con la recuperación del ferrocarril resolveríamos los problemas de las carreteras y de la carga en camiones, porque aún en el mejor de los casos, en la mejor de las hipótesis, el ferrocarril solo transportaría un pequeño porcentaje de la carga general del país. Hoy en día está transportando muy poco, 800.000 toneladas. Cuando nosotros estuvimos en el periodo anterior llegó a transportar 1,5 millones de toneladas, pero mucho más nunca transportó el ferrocarril. Y si resolviéramos el tema del funcionamiento de la operadora, podríamos duplicar, tal vez triplicar. Y entonces uno se Y pregunta... eso significa solo un pequeño porcentaje de los 18, 19 millones de toneladas que mueve el Uruguay. ¿Y es necesaria entonces esa inversión tan potente que se prevé para el ferrocarril? Es necesario, cuando usted quiere mover carga, tiene que ofrecer todas las posibilidades. Lo multimodal. Todas las posibilidades, cada una en su proporción. El problema es que cuando usted quiere hacer propaganda con el transporte de la carga, entonces todo para un lado, todo para el otro, todo, ¿comprende? Usted tiene que complementar los distintos modos para que el país funcione como un país en marcha. Bueno, ¿y lo fluvial? Lo fluvial es una materia que le tenemos que prestar más atención del que se le ha prestado. Fíjese lo siguiente, yo una vez en la Dirección de Hidrografía me encontré que tenía un destacamento de la Dirección de Hidrografía del Ministerio de Transporte en San Gregorio de Polanco. Y digo, ¿cómo? ¿En San Gregorio de Polanco? ¿Qué hace una oficina de la Dirección de Hidrografía? ¿Qué pasa? En la primera mitad del siglo pasado, cuando se construían las carreteras en este país, cuando se construían los grandes edificios, cuando el país crecía y además había una mirada que permitía soñar, entonces en ese momento llegaban barcos con transporte hasta San Gregorio de Polanco. Pasaron los años, vino la represa, no tuvo en aquel momento las urgencias de un tipo, nos impidieron ver la necesidad de prever esclusas o canales que pudieran complementar. Así pasó también con Salto Grande. Es decir, nosotros de algún modo hemos ido limitando la utilización de nuestras vías navegables. Bueno, tenemos que ir recuperando. Algo se ha hecho, ¿eh? Algo se ha hecho. Fíjese que en estos últimos años hemos incorporado al sistema portuario nacional Paysandú, que había sido quitado, y hoy Paysandú recibe contenedores, aparte de graneles, aparte de combustible. Hemos incorporado a Salto, hemos incorporado la Paloma, y se discutió mucho, pero la Paloma permite el transporte por vía fluvial de troncos para las papeleras que no pasan por las carreteras ni por las vías del país. Eso hay
que incrementarlo. Bueno. Pero hay lugares, incluso como el propio Río Negro, que tienen puntos tradicionales de carga. En Dolores, por ejemplo, era habitual la utilización del embarcadero para el transporte de granos. Y eso ha quedado a mitad de camino. Ahora se está comprometido y se está empezando a dragar el río Uruguay. Habrá que seguir peleando con los argentinos por la profundización de canales. Bueno, ¿qué tema es Hay mucho para trabajar. La laguna, por ejemplo, Merina, allá arriba, que debería... La hidrovía llamada del norte, exacto. sí, que es una buena idea, que no depende solo de nosotros. Bueno, ahí hay que hablar con Brasil, en todo caso, ¿no? Y se ha hablado, pero el problema es que no es que hay que hablar. Y eso es el problema de la infraestructura. Está bien pensar, está bien soñar, pero hay que hacer. Y eso no es solo título, ni siquiera solo inversión. Hay que trabajar y saber cómo trabajar. Porque, por ejemplo, la capacidad de construcción tiene que gestionarse, Usted tiene dice que hay armonizarse. hacer. Usted dice, vio que lo de las redes sociales son impiadosas. Dice, bueno, pero Rossi, hay que hacer. Bueno, pero hubo 10 años donde mucha cosa se podría haber hecho en todo caso. ¿Y le parece que se hizo poco? No, eso... ¿Sabe una cosa? A las impiadosas redes sociales que usted menciona, fíjese, infraestructura son las comunicaciones de este país, la banda ancha. La energía también. Y la energía, el sistema portuario nacional, usted conoce las inversiones y la rehabilitación de puertos que se ha hecho, pero el país, cuando nosotros llegamos en el 2005, tuvo que sacarse del Ministerio de Obras de su presupuesto para un plan de emergencia para sacar de la pobreza a 1 millón de uruguayos y darle de comer a varios cientos de miles, ¿verdad? Y lo que se gasta en una cosa no se puede gastar 2 veces en otra, porque algunas soluciones que se promueven hoy, resulta que con el mismo dinero parece que se pueden hacer 3 o 4 cosas. Muchas gracias. Y eso no es así. Bien, por estos minutos ya estamos pasados de pero tiempo. Pero qué lástima, recién había entrado en calor. No, pero hace rato que entró en calor, me está diciendo todo lo que ha hecho y lo que resta por hacer. No, y no le pregunté por este asunto. ¿Le mereció reproche interno el hecho de que usted haya interpelado una decisión como fue el cierre de Pluna? Pero cortito, ¿eh? No recibí ningún reproche, por lo que voy a reiterar que yo estoy convencido que por aquello de que necesitamos todos los modos para el desarrollo del país y como Uruguay se define como un centro de distribución regional, nosotros necesitábamos defender esa opción. ¿El gobierno se equivocó? Bueno, todos nos equivocamos, pero hay cosas que salen bien y otras que salen más o menos. Muchas gracias. A la suerte. Víctor Rossi, asesor del candidato a la presidencia Tabaré Vázquez, exministro de Transporte. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.